Quiero plantear a nuestra audiencia un tema muy interesante porque este sábado 14 de junio, decíamos pues al inicio de este programa de noticias, obviamente se hablará de la ley de comunicación porque se cumple el primer año desde la aprobación aquí en la Asamblea, pero además hay una fecha que ya tiene varios años de vigencia y es la celebración, la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Qué significa esto? La doctora Elizabeth Barona, quien es la responsable del Programa Nacional de Donación de Sangre del Ministerio de Salud Pública, tiene la gentileza de visitar el noticiero de la televisión legislativa. Doctora, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Para el Ministerio de Salud Pública y el Programa Nacional de Sangre es muy grato estar en los medios de comunicación y hablar de este tema que es fundamental para el país, que es la donación voluntaria de sangre, puesto que tenemos que avanzar a cumplir los mínimos necesarios en donantes voluntarios en el país y avanzar mucho más para lograr un 3% de la población que done sangre e idealmente un 5% de la población que done sangre. Estamos de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública. El año anterior llegamos al 1.42, así es que todavía no llegamos al mínimo. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública, liderando el tema como todos los temas de salud pública, está trabajando fuertemente en el tema de sangre y específicamente en el tema de donación voluntaria. Hemos hecho una cantidad de acciones, de intervenciones y una de estas intervenciones es precisamente festejar de manera festiva con los ecuatorianos y las ecuatorianas en varias ciudades del país el Día Mundial del Donante de Sangre, que es un día especial en el cual se reconoce la existencia, la presencia, el valioso aporte de los donantes voluntarios. Un donante voluntario es una persona que con un compromiso, responsabilidad social, que además está sano, se acerca periódicamente 3 veces al año, 4 veces al año a donar sangre. Y eso es lo que necesitamos para tener suficientes componentes sanguíneos, porque como había mencionado, no llegamos al mínimo necesario y debemos también conocer que el componente sanguíneo es un producto que inclusive va a ser declarado en el futuro como un medicamento esencial. ¿Pero de qué es un producto que necesitamos tenerlo ahí, en las unidades, en los hospitales. Las pintas de sangre estamos hablando. Componentes. ¿De qué depende que el ecuatoriano decida donar sangre, se convierte en un donante? Usted ha señalado 2 cifras que me parecen reveladoras. El mínimo es el 3%, el ideal es el 5%, pero el año pasado llegamos al 1.42%. Estamos en la mitad del mínimo. ¿De qué depende para que el ciudadano se empodere y done sangre? De que conozcamos las necesidades, de que nos informemos, de que esa conciencia crezca poco a poco y de que se acerquen los donantes en diferentes puntos del país a donar. Necesitamos, por lo tanto, informar, comunicar, educar al respecto, desde etapas tempranas de la niñez, es decir, a los niños, a las niñas en las escuelas, en los colegios, en las universidades, al interior de las organizaciones de la sociedad, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de niños. Quisiéramos que se comience a hablar sobre el tema de la donación voluntaria. Necesitamos difundir la necesidad que la gente conozca sobre el tema de la donación voluntaria, sobre los requisitos, sobre dónde tiene que acercarse a donar. Por otro lado, también tenemos que brindar las comodidades necesarias para los donantes. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública el año que viene va a contar con un hemocentro público en la ciudad de Guayaquil y también se van a crear alrededor del hemocentro público puntos de colecta, que son puntos fijos de colecta donde en espacios adecuados, con una infraestructura específica, con equipamiento también adecuado, personal capacitado, el donante puede acercarse a donar periódicamente su sangre. Desmitifiquemos algunas cosas porque me imagino yo, y esto que se escucha, por ejemplo, en la calle, hay gente que elude donar sangre porque cree que va a haber algún efecto secundario, que va a tener problemas con el peso, el tema de los mareos, el tema de la anemia.
¿Cualquier persona puede donar o tiene que cumplir requisitos específicos para donar? Los requisitos para la donación de sangre son puntuales y son muy poquitos. Evidentemente que tenga el deseo de donar sangre, que esté sano, es decir, que no tenga una enfermedad crónica, una enfermedad debilitante, una enfermedad grave, que no esté tomando medicamentos por enfermedades, que porte la cédula de ciudadanía, que es el documento identificatorio para la donación de sangre, que tenga un peso de 50 kilos o de 110 libras y pues nada más, o sea, que esté sano, que tenga el deseo de donar sangre y que lleve un documento de identificación. Esos son los requisitos mínimos. ¿Por qué son los requisitos mínimos? Porque luego el donante de sangre que va con esa voluntad enorme de donar sangre es evaluado con un médico capacitado. Entonces, el profesional revisa los factores de riesgo que pudiera tener el donante y por lo tanto los factores de riesgo que podrían incidir en la calidad de sangre. Se pesa al donante, se le toma la presión arterial, se hace una medición de la hemoglobina y del hematocrito para ver si es que no está con anemia y luego de que se hace una evaluación integral, de que se conversa con el donante sobre algunos factores de riesgo, particularmente sobre prácticas sexuales seguras, pues el profesional le califica como apto o como no apto. Una vez que ha sido calificado como donante de sangre apto, pasa a la extracción de sangre, que es un procedimiento que lleva aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y de igual manera, este procedimiento tiene que ser controlado. Se utilizan materiales descartables de tal manera que no va a haber ningún riesgo de contagio para el donante de sangre. Es un procedimiento que también es vigilado, se observa, se vigila que el donante se sienta bien, que se toma la presión arterial, se le mide el pulso y en 10 minutos se ha completado la extracción de la sangre. ¿Qué cantidad de sangre se dona? Muy poquito, aproximadamente entre taza y media y 2 tacitas de sangre, lo que equivale a 400 a 450 centímetros cúbicos, considerando que esto es la 10ª parte de lo que tenemos de sangre en el organismo. ¿Eso equivale a una pinta? ¿Eso es lo que se denomina una pinta o no? Eso es lo que se llama una pinta de sangre. Esa cantidad de centímetros Esa cúbicos. Cantidad de centímetros ¿Y en cúbicos. qué tiempo la recupera la persona que ha donado esa sangre? Esa cantidad En 8 semanas el cuerpo ha recuperado completamente las células, es decir, inmediatamente se comienzan a producir los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, de tal manera que en 8 semanas se ha recuperado todo el componente celular y en 1 semana todos los líquidos. Por eso es que recomendamos que después de la donación se tome un poco más de líquidos por el lapso de 1 semana. Se recomienda dieta normal después de la donación, lo usual, lo de siempre, seguir con la vida normal y podría donar cada 8 semanas. Sin embargo, se recomienda en el país que se puede donar hasta 4 veces al año. Qué interesante, doctora. Gracias por su tiempo. Muchas y obviamente gracias. tiene el respaldo de este medio de comunicación, obviamente con nuestro granito de arena para impulsar esta cultura de donación. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias a la doctora Elizabeth Barona, quien es la responsable del Programa Nacional de Donación de Sangre del Ministerio de Salud Pública. Este sábado se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Donante de Sangre. Hay que empoderarse también de esta posibilidad de donar sangre y ayudar a quienes la necesiten. Una pausa.